Muy buenas tardes, bienvenidos a Iglesia Cristiana Casa sobre la Roca, Mérida, Yucatán. Hoy estamos martes de estudio bíblico. Estamos viendo la carta a los Filipenses. Estamos en el capítulo 1, nos quedamos hasta el versículo 17. Hoy vamos a ver versículos 18, 19 y 20, 3 versículos. El tema es la confianza del progreso del Evangelio ante las circunstancias. Vamos a orar para que el Espíritu Santo tome control. Señor, te damos gracias por un día más de vida, por un día más que nos permites predicar tu palabra. Señor, pedimos que tú obres en estas palabras, que tú me dirijas, que esas palabras sean respaldadas para que lleguen con autoridad, quebranten, lleguen como una semilla en tierra fértil y dé fruto. Pedimos que tú seas glorificado y exaltado en esta predicación y que puedan ver tu gloria, que puedan ver la necesidad urgente de ser salvados por ti y tu iglesia sea edificada. Señor, solo con tu autoridad, tu respaldo, Señor, puede esto obrar, Señor. Si nosotros hablamos, Señor, nada más por hablar, no hará nada, Señor, no hará ningún efecto. Solo tú puedes cambiar las vidas, solo tú puedes cambiar los corazones, solo tú puedes levantar a los muertos, Señor. Te lo pedimos, Señor, con todo nuestro corazón, que obres, Señor, en esta predicación, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Entonces estamos en el tema, la confianza del progreso del Evangelio ante las circunstancias. Filipenses capítulo 1, versículos 18 al 20. Vamos a leer nuestro texto, dice Filipenses 1, 18 al 20. Que pues, que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo y me gozaré aún, porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación, conforme a mi anhelo y esperanza de que nada seré avergonzado, antes bien con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Ese es nuestro texto. La semana pasada recuerden que vimos la motivación que tenía Pablo para servir con pasión y con regocijo a Cristo. Pero hoy el apóstol Pablo nos va a enseñar esa confianza que tiene en el Señor por ese progreso del Evangelio ante adversidades, ante esos padecimientos, ante prisiones. Y también sabemos que algunos hermanos estaban en contra de Pablo y esto era fuerte para Pablo. Ante esas circunstancias vamos a conocer esa confianza que Pablo tenía en el Señor. Entonces vemos que aquí el apóstol Pablo pues percibe desde la prisión que había dos grupos de hermanos. O sea, la iglesia es una, no se puede dividir. Sin embargo, estaba dividiéndose. Había dos grupos en la iglesia, unos estaban a favor de Pablo, otros estaban en contra de Pablo. Por eso el apóstol Pablo, pues tristemente, obviamente se siente mal por esto, ¿no? Escribe esta carta a los filipenses diciéndoles que no es posible que vivan con envidia, que no es posible que hayan estos celos que llevan a contienda, criticándose entre ellos mismos. Pablo decía, no es correcto, somos hijos amados de Dios y debemos vivir como tales. De hecho, Pablo más adelante, Filipenses capítulo 2, Filipenses 2, 14, les dice que hagan las cosas sin murmuraciones y sin contiendas. Y aquí estamos viendo que Pablo estaba viendo murmuraciones, envidias, celos, contiendas. Se estaban diciendo cosas, haciéndose daño entre ellos. Podríamos decir que estaba sucediendo algo que era no creíble, o sea, increíble, porque no era creíble que entre los hermanos de Cristo, los que Dios había convertido, los que Dios Espíritu Santo regeneró, que hubieran estas cosas, era poco creíble, porque era el poder de Dios que había obrado con ellos, era por el evangelio que los mismos apóstoles habían dado, que se habían convertido, era por la misma dirección de los apóstoles que ellos seguían ese camino. Entonces era algo difícil de creer. Era algo que decías, bueno, es que no puede estar pasando en estas congregaciones donde los apóstoles que están obrando en el poder del Espíritu Santo, estas personas estén criticándose, estén envidiándose, estén llegando a celos, estén tomando a Pablo como contrincante. Y eran verdaderos cristianos a los que Pablo se estaba refiriendo en la carta. Eran hermanos en Cristo, tenían la misma fe, compartían el mismo amor y la gracia de Dios, compartían al mismo Señor y Salvador, y ellos tenían y llevaban el mismo mensaje que recibieron ellos para salvación. Entonces el Evangelio de Cristo estaba siendo predicado.
Pero es triste que entre estos hermanos en Cristo hayan nacido entre ellos sentimientos como celos, envidias, contiendas. O sea, había rivalidades hasta el punto de que trabajando en la obra del Señor causaban dolor a otros hermanos. Es triste, es doloroso lo que estaba pasando, y esto era una muy mala noticia para la iglesia. Entonces Pablo, acá en este versículo 18, allá dice, no obstante, primero dice, ¿qué pues? Aquí pregúntale, dice, que no obstante, de todas maneras, o por pretexto, o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo y me gozaré aún, dice Pablo, ¿no? Entonces, como si Pablo estuviera diciendo estas cosas, ¿no? Hay malas noticias entre la iglesia. Es triste, pero está sucediendo. En medio de la iglesia hay problemas. Pero al mismo tiempo también, decía Pablo, hay cosas buenas que están también dándose. Y Pablo se estaba refiriendo a las predicaciones del evangelio que se estaban dando, pues obviamente expandiendo por todas las ciudades, por todas las aldeas. Pero unas, dice Pablo, por pretexto. Unas obviamente estaban siendo predicadas, pero con motivaciones erróneas. Lo vimos la semana pasada. O sea, eran motivaciones diferentes que llevaban a envidias, a contiendas. Lo hacían por envidia a Pablo, porque sentían que Pablo estaba muy por encima de ellos y querían aprovecharse de sus prisiones para, como una especie de pues competencia. Y no era competencia. Entonces vemos acá que habían estas cosas, pero también dice Pablo que otros predicaban por verdad. O sea, con la motivación correcta, por la gloria de Dios, por la gloria de Cristo. Entonces unos iban en contra de Pablo, pero predicaban el verdadero evangelio, y otros predicaban también el verdadero evangelio, pero iban con Pablo. Y es triste. Seguían algunos en contra y otros seguían las pisadas de Pablo, apoyando el ministerio de Pablo. Entonces Pablo dice, ¿qué va a pasar con todo esto que está sucediendo en medio de la iglesia de Cristo? Pablo estaba preocupado por eso, no preocupado por el evangelio. El evangelio estaba correctamente bien predicado. Estaba preocupado por las motivaciones, lo vimos la semana pasada. Y Pablo dice, no puedes seguir esto así. No entre cristianos, no entre el cuerpo de Cristo. Pertenecemos al reino de luz, no al reino de tinieblas. Y los del reino de la tinieblas se comportan con celos, envidias, contienda, pero los cristianos no, decía Pablo. Entonces, ya hemos salido de ellos, ya nos liberó Cristo de eso. Estamos ahorita con el Señor, en el equipo del Señor. Y como hijos amados de Dios, debemos reflejar lo que Dios nos da. ¿Y qué nos da? La luz de Cristo. Pero Pablo decía, entre lo malo que está sucediendo, había algo bueno, y eso bueno era que predicaban a Cristo, tristemente con motivaciones erróneas, pero predicaban a Cristo muerto, crucificado, y resucitado y ascendido. Entonces anunciaban fielmente el evangelio sin diluir, y lo hermoso y glorioso era que progresaba. Aunque estas personas, no todos, estas personas lo hacían con motivaciones erróneas, progresaba, corría por todas partes. Así que dice Pablo, con sinceridad o sin sinceridad el evangelio está progresando. Algunos lo hacen con sinceridad, otros sin sinceridad, pero el evangelio está progresando y eso causa gozo en mi corazón, decía Pablo. Entonces Pablo escribe con la intención de que esto no continúe. Él decía, está pasando esto, me gozo, pero no debe continuar esto, debe cambiar. Aunque siempre van a haber estas cosas, hermanos, porque la corrupción está metiéndose siempre en las iglesias, pero hay una dirección bíblica que podemos seguir ahora, porque tenemos todo el Evangelio, el Nuevo Testamento completo. Tenemos toda la Biblia, desde el Antiguo hasta el Nuevo, tenemos todo el consejo de Dios. En esos tiempos, pues Pablo estaba dando el consejo apenas. Pero esto va a querer suceder y va a suceder, pero debemos seguir la dirección bíblica para no caer en estas cosas que estaban pasando allá. Como dijimos la semana pasada, que son cosas que no vienen de Dios, sino del mal. Por ejemplo, Santiago capítulo 3, versículo 14 al 16 dice, pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. No es de Dios. Lo que estaba pasando no es de Dios. Aunque el evangelio sí era de Dios porque era correcto, el fiel evangelio apostólico, pero las envidias, las motivaciones eran incorrectas. Y como vuelvo a repetir, esto se va a querer infiltrar siempre en las congregaciones. Entonces debemos estar alertas, vigilantes, firmes en la fe, en todas esas enseñanzas apostólicas.
¿Por qué? Porque recuerden que hemos visto anteriormente en la carta a los Efesios que vivimos en una guerra que no tiene fin hasta que mueras o venga Cristo por nosotros. Entonces, en esta guerra, día a día tenemos esas batallas contra el mal. Pero los que ya disciernen todo esto, hermanos, acuérdense que a través de la sabiduría de Dios obtenemos el discernimiento. Entonces, cuando ya disciernes esto, ¿qué debes hacer? Aplicarlo, debes cambiar. Debes cambiar y ya no tener esos celos, esas envidias, esas contiendas. Debemos arreglarnos entre nuestros hermanos que tuvimos conflictos. Si tú te topas con algún hermano que tuviste algún conflicto, ora para que se dé, para que se arregle ese problema. No debe de haber conflictos entre hermanos. Y tenemos todos por allá regados conflictos. Y debemos arreglarlos. No puede continuar así porque no se trata esto de nosotros. Eso es muy importante. Pablo decía, no se trata de nosotros. Pablo veía esto y era como si dijera a los filipenses que esto no era correcto, que estaban mal que estuvieran en contra de él, que no sigan creyendo que Pablo era su contrincante. Y a veces pasa con los demás hermanos, pensamos que ellos son nuestros contrincantes y empezamos a tener celos, envidias, y pasa y es notable. Te topas con los hermanos en otros lugares, no te quieren ni hablar ni voltear a ver y dices, wow, o a veces tú lo haces, dices, qué mal estoy, qué triste. ¿Dónde está el amor de Dios en nosotros si no amamos a nuestro prójimo? Entonces Pablo le decía a ellos, no sigan creyendo que yo soy su contrincante, estamos del mismo lado, del mismo equipo. Pero mis prisiones, decía Pablo, mis problemas, mis padecimientos no tienen nada que ver en este plan glorioso de Dios. Esto es algo muchísimo más grande de lo que podamos imaginar. Se trata, Pablo decía, se trata de Cristo, se trata de su evangelio, se trata de ese plan divino, y se trata del progreso del evangelio divino que tiene un fin mucho más elevado del que nosotros creemos. No solo se trata de nuestra redención, es algo más elevado, más grande y glorioso. Y una vez lo dije, pero la gente no lo cree. Esto es algo más glorioso. La iglesia está sirviendo como enseñanza a los ángeles para dar gloria correctamente. Los ángeles están aprendiendo de lo que Dios está haciendo a través de seres humanos viles como nosotros. Ellos están aprendiendo lo que Dios hace a través de nosotros. Y glorifican a Dios por eso. Es un plan mucho más grande. Entonces Pablo dice, yo soy secundario en eso, soy trivial por decirlo así. Y nosotros pues hemos sido llamados a ser luz, dice Pablo. Somos luz, poseemos el tesoro de Dios en nosotros y debemos reflejarlo, o sea, debemos proclamar el evangelio. Debemos proclamar la palabra de Dios. Hemos recibido la luz de Cristo y debemos ser luz en este mundo lleno de tinieblas. Debemos arrojar la luz en medio de la oscuridad. Para eso es la luz. Para eso te ha dado Cristo su luz. Entonces Pablo, estamos haciendo un repaso que Pablo había identificado a hermanos. Fíjense, no eran personas que se hicieran pasar por hermanos, sino eran verdaderos hermanos. Y dice Pablo que por el encarcelamiento de él, por sus padecimientos, estos verdaderos hermanos en Cristo fueron motivados de una manera, unos de buena y otros de mala. Como dice el versículo 14, dice, y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreve mucho más a hablar la palabra sin temor. Versículo 15, algunos a la verdad predican a Cristo y otros por envidia y contienda. Entonces estamos viendo cómo había identificado Pablo esto, que a través de su encarcelamiento, de sus padecimientos, hermanos verdaderos en Cristo fueron motivados, unos de buena manera y tristemente otros, como había percibido Pablo, de mala manera, o sea, con mala motivación. Y estos se creían contrincantes de Pablo. Pablo no los tenía como contrincantes, pero ellos veían a Pablo como un contrincante. Proclamaban el evangelio porque querían como que sobrepasar a Pablo. Y lo glorioso, que a pesar de sus motivaciones erróneas y este enfoque erróneo, es que el evangelio de Cristo estaba siendo proclamado. Eso es lo glorioso. Y aún más glorioso porque Dios lo estaba respaldando, como oramos hace un momento. Si Dios no respalda su palabra, de nada sirve que proclames. Pero Dios respalda su palabra. Pero no fue porque ellos estaban bien, porque a veces piensan, mira, Dios está obrando, mira cuánta gente se está convirtiendo, pero no es porque ellos estuvieran bien, fue por la gracia de Dios hacia los receptores del evangelio, los que estaban escuchando, los oyentes. Así que estos contrincantes de Pablo, que eran supuestos contrincantes de Pablo, porque Pablo no los tomaba como contrincantes, eran sus hermanos.
pero ellos no debían gloriarse, pero ellos estaban gloriando, ellos querían de alguna manera quedar como por encima de Pablo. Y muchos se preguntan entonces por qué Dios respalda esos mensajes de esas personas que lamentablemente son así, que son envidiosos, que están enfocados, aunque es el verdadero evangelio, pero están enfocados en otras cosas, en dinero, en fama, en querer ser mejor que otros. Muchos se preguntan por qué Dios respalda esos mensajes de estas personas si son personas que no están con una motivación correcta. Y primero pues es porque el evangelio es el verdadero, o sea, es el que Dios mismo inspiró. El Espíritu Santo, que es Dios, la tercera persona de la Trinidad, Él inspiró, y solo ese evangelio es en el que Él obra, en el que Él convence. Segundo, pues es la voluntad de Dios que su evangelio corra. Y a veces vas a escuchar el evangelio de una persona que lamentablemente está en mala motivación, pero el evangelio va a llegar a la persona. Va a llegar a la persona porque es la voluntad de Dios que corra por el mundo. Y tercero, pues se proclamaba el verdadero mensaje, no estaban proclamando otro, sino el verdadero mensaje, porque ellos se habían convertido al recibir ese mismo mensaje, y ese mismo mensaje estaban dando. No eran falsos predicadores dando un falso evangelio, no era eso. La motivación era incorrecta, pero el evangelio era correcto. Y Pablo pues veía todo esto porque Pablo discernía, estaba lleno de la palabra de Dios, estaba lleno del Espíritu Santo, y obviamente veía que aunque habían estas motivaciones erróneas, él se gozaba en esto. Entonces la preocupación de Pablo no era el contenido del evangelio que se predicaba, lo que sí le preocupaba eran las motivaciones por las que predicaban ese evangelio. Porque Pablo se opondría si fuera un evangelio diferente. De hecho, lo hemos visto cómo se opone fuertemente si un evangelio diferente se predica. Lo vimos la semana pasada en Filipenses capítulo 3 versículo 2, habla fuerte de los judaizantes que dan un evangelio que no es el correcto. Allá habla de ellos guardados de los perros, habla muy fuerte, guardados de los malos obreros, guardados de los mutiladores del cuerpo. Recuerden que ellos te querían hacer circuncidar para que seas salvo. Entonces Pablo defendía y se oponía fuertemente a los judaizantes que decían que era Cristo más obras para que tú puedas ser salvo, y él defendía la sola fe en la obra de Cristo, sin hacer ni poder hacer nada por obtener esa salvación, sino que la sola obra de Cristo, la sola fe en la obra de Cristo era la que nos daba la salvación. En cambio ellos proclamaban un Cristo más obras para salvación, una herejía. Entonces hacían incompleta la insuficiencia del sacrificio del Señor Jesucristo en la cruz del Calvario para la redención del pecador. La hacían insuficiente. Espérate, no fue suficiente. Hay que añadirle obras. Tienes que circuncidarse, tienes que participar en estas fiestas, tienes que hacer lo otro, tienes que no comer esto, tienes que no comer lo otro. Entonces, obviamente, este es un evangelio herético. No es el correcto. No es el correcto. Entonces, obviamente, hacían insuficiente la obra del Señor que hizo en la cruz, y Pablo pues iba en contra. Ahora, aquí estamos viendo que el evangelio era correcto. Las motivaciones, aunque fueran erróneas, pero el evangelio era correcto. Ahora, si tú das un evangelio incorrecto con motivaciones también incorrectas, o vamos a poner un evangelio correcto con motivaciones correctas, porque tú quieres hacer la obra del Señor, pero a lo mejor tienes el evangelio incorrecto, eso es maldición, es anatema, porque es un falso evangelio. Entonces Pablo se opone a todo esto, y esto podemos verlo en la iglesia de los Gálatas, en Gálatas capítulo 1, versículos 6 al 9. Allá dice: estoy maravillado que tan pronto os hayas alejado del que os llamó por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que hoy hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito: si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Acá dice claramente: pervierten el evangelio de Cristo. Pueden estar hablando de Cristo, pueden estar hablando realmente que Cristo salva, pero pueden estar pervirtiendo, como hacían ellos, añaden. No es Cristo más obras. Si tú haces tus obras, conoces a Cristo y tú eres salvo, esto es anatema. Y Pablo fue muy claro y contundente al decir que habrá maldición para los que prediquen un evangelio distorsionado, a los que prediquen un evangelio diluido, a los que prediquen un evangelio tergiversado o desviado. Es anatema, es maldición.
Y Pablo defendía y enseñaba el verdadero evangelio de Cristo, muerto, resucitado y ascendido. Ese evangelio de la sola fe en Cristo Jesús. Nada más creer en Cristo Jesús, venir en arrepentimiento y fe. Es todo. No podemos hacer nada por ganarlo. Ellos quieren que tú hagas cosas para ganarlo. No. Lo que viene después de ser salvo, por ende, viene ese obedecer a Dios, ese buenas obras. Hechuras somos para hacer buenas obras. Hechura de Dios. Entonces, es importante que tengamos en cuenta que puede ser un evangelio falso con motivaciones correctas, pero obviamente esto es maldición. Entonces tiene que ser el evangelio correcto. En esta carta a los Filipenses, pues Pablo se enfoca en la defensa del evangelio, pero no se enfoca en la defensa del evangelio de los Filipenses porque no era un falso evangelio que estaba predicando entre estos verdaderos hermanos en Cristo. Era el correcto. La única preocupación de Pablo, volvemos a repetir, eran las motivaciones que tenían ellos por predicar. Recuerden que estaban como compitiendo con Pablo. Entonces Pablo decía, si tú predicas el verdadero evangelio, a mí no me va a afectar, no me molesta. Al contrario, me gozo de que tú prediques el verdadero evangelio. Sean tus motivos los que sean. Ahora debes saber que si tus motivos son equivocados, decía Pablo, pues Dios no puede ser engañado. A mí me puedes engañar, a otras personas puedes engañar, pero Dios no puede ser engañado y eso lo va a tratar contigo de manera personal. Es un hecho. Nada escapa de Dios, es un hecho. Pero mientras el evangelio sea fiel, adelante, solo ten cuidado con las motivaciones. Pero si predicas un evangelio falso, decía Pablo, no me importa qué tan buenas sean tus motivaciones, tú eres peligroso para el reino de Cristo, decía Pablo, Debes detenerte de predicar ese falso evangelio. Debes saber que los buenos motivos que tengas no van a excusar el falso mensaje. Y obviamente Dios no dejará esto impune. Dios va a tomar cartas de esto y tú vas a pagar por esto. Ahora bien, Pablo deja en claro que si las prisiones no podían estorbar el evangelio, o sea, sus padecimientos, sus prisiones, pues tampoco lo harían las malas motivaciones de estos verdaderos cristianos. Porque la obra de Dios, así sean las malas motivaciones o así haya otra oposición, el evangelio va a correr. El evangelio va a correr, el plan de Dios va a seguir. No puedes contra Dios, va a seguir. Entonces Pablo estaba con esa confianza de que Dios está en control absoluto de todo. Y que, como dice Romanos 8:28, que todo obra para bien a los que aman a Dios y fueron llamados a su propósito. O sea, que Pablo sabía que lo que estaba pasando en él era para bien. Y se veía porque el evangelio corría más rápidamente. Entonces él tenía esa certeza de que Dios estaba en control absoluto de todos estos eventos, aun cuando sus prisiones y su próximo juicio ante el César se veía terrible. Y pues eso es lo que nos hace falta, hermanos. Nosotros los cristianos no tenemos este enfoque, esta perspectiva que tiene Pablo acá. Discernir y entender el valor del evangelio de Cristo. Se nos olvida el valor. Sabemos que salva, pero no tenemos el valor. Cristo, hermanos, murió por nosotros. Eso tienes que tomarlo y valorarlo, siendo aún pecadores, inmerecedores de ser redimidos. Él murió por nosotros, derramó su sangre preciosa en la cruz del Calvario por nosotros. Y esto hay que profundizarlo. Hay que profundizarlo para valorarlo, pedirle al Señor que nos abra el entendimiento para que veamos el valor de lo que Cristo hizo por nosotros. Porque nosotros no vemos ese valor en nosotros. No veo que se esté atesorando. Y hablo para mí también. No siento que yo esté atesorando ese evangelio, eso que Cristo hizo por mí. Discernir. Acuérdense que conociendo la palabra empiezas a discernir qué es lo correcto y lo incorrecto, qué es lo bueno, qué es lo malo, qué es lo que, aunque se ve bien, podría traer problemas. Podría perjudicar a otros, porque mucha gente, pues si esto no es malo, pero estás perjudicando a otras personas y no estás pensando en ello, estás siendo egocéntrico, egoísta, estás siendo de tropiezo, estás tentando a tal persona. Entonces tenemos que discernir muchas cosas, en este caso la obra de Cristo. Cuando discernamos y nos metamos más a fondo, nos va a hacer entender el valor de lo que esto significa para poder enfocarnos en dar todo. Porque cuando pasa esto, damos todo como Pablo.
para que demos todo nuestro ser por ese evangelio de Cristo y para que nos esforcemos por adornar ese evangelio. ¿Con qué? Con nuestra vida, con nuestras acciones. Por eso Pablo dijo, porque sé que esto resultará en mi liberación. Pablo estaba tan confiado en el Señor que él sabía que producirían dos cosas para su liberación. Y esas dos cosas para su liberación, primero era que las oraciones de los filipenses por él estaban pues siendo frecuentes, ellos estaban orando por él. Y segundo, obviamente, que la respuesta de Dios a esas oraciones, pues dice ya que han de suplir su espíritu. Entonces la liberación en su situación en la que se encontraba Pablo estaba conectada a la oración de los filipenses y la respuesta de Dios a sus oraciones. Y esto nos lleva a darnos cuenta que solo Dios puede librarnos de cualquier circunstancia en la que nos encontremos. Solo Dios lo puede hacer, hermanos. En cualquier circunstancia, pero tenemos que recordar algo, que para que Él nos libere, pero tenemos que entender que Él nos va a liberar no a nuestra manera. Nosotros pedimos siempre cómo nos debe liberar. No, Él nos va a liberar a su manera. No siempre será como queremos. Que se dé como queremos, bueno, eso es Dios, pero Él no nos va a liberar como nosotros queremos. Ahora, para que Dios nos libre de la manera que Dios disponga y Dios sea glorificado, porque Dios lo va a hacer para su gloria, y Dios sea glorificado, tienes que entender y necesitas entender y hacer esto, orar. Orar a Dios. Buscar el reino de Dios, su justicia. Congregarte, hermanos. Escuchar la palabra. Obedecerla. Orar sin cesar. En la misma palabra dice el Señor, orar sin cesar. Y que otros oren por ti. Eso es muy importante. Que oren por ti sin cesar. Entonces podemos decir que hipotéticamente que si los filipenses no oraban por Pablo, porque acá estamos viendo que ellos oraban por Pablo. Si ellos no oraban por Pablo, entonces la liberación de Pablo iba a ser estorbada. ¿Por qué? Porque Dios no iba a escuchar las oraciones. No había oraciones. Entonces, es verdad que Pablo pensaba de esta manera. Y muestra lo serio que es la oración. O sea que debemos enfocarnos en la oración, en pedir oración a nuestros hermanos y en orar nosotros por las personas de los asuntos de las demás y también por los nuestros. Aquí vemos que hay un ejemplo en la Biblia, en Hechos capítulo 12, versículos 5 al 7. Allá vemos a Pedro. El apóstol Pedro fue encarcelado junto con Jacobo. En ese tiempo, pues, habían asesinado a Jacobo en esos días por Herodes. Y tristemente esto agradó al pueblo. Y Herodes, pues, como vio que agradó al pueblo, pues quería asesinar también a Pedro. Lo quería hacer pronto. Lo tenía en prisiones. Pero no contaba con la iglesia de Cristo. La iglesia que Cristo compró con su sangre. Esa iglesia estaba orando sin cesar, incansablemente por Pedro. Y Pedro estaba orando en la cárcel. Ese es un ejemplo de lo que tenemos que hacer. Cuando de pronto dicen que Pedro fue liberado, o sea que se apareció un ángel. Y Pedro creyó que era una visión. Pero conforme el ángel lo llevaba, que lo tocó, lo levantó, vamos, sígueme. Y se empezó a abrir las puertas y no lo veían las personas que salía, porque salía entre ellos. O sea, cuando vio que se abrió todo y salió, ya Pedro creyó, esto fue real. Las puertas se abrieron sin ser detectado. ¿Quién más sino Dios está obrando acá? La mano poderosa de Dios lo libró de la miserable mano de Herodes. La mano poderosa de Dios, porque estaban orando. Y Pedro estaba orando y confiando. Entonces, aquí estamos viendo que fue liberado de Herodes, de lo que quería hacer Herodes, lo que querían los demás que hicieran con Pedro. Entonces, en la situación de Pablo, aquí dice que su anhelo era que el Señor no lo avergonzara. Aquí está diciendo él en el versículo 18. El 19, el 20. Conforme a mi anhelo y esperanza de que nada seré avergonzado. Antes bien, con toda confianza, como siempre, ahora será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Estamos viendo que Pablo acá está diciendo que él no quería ser avergonzado. Bueno, él confiaba en que no iba a ser avergonzado por Dios. Que él al dar su vida por Cristo, porque él estaba dando todo por Cristo. Lo estamos viendo en toda la Biblia, en todo el Nuevo Testamento.
Él estaba dando su vida por el Evangelio, por Cristo, y él decía que no iba a ser avergonzado, que Cristo iba a ser engrandecido, o sea, magnificado por su vida sacrificial de Pablo. Dice, no, yo no voy a ser avergonzado, esto va a traer gloria a Dios, va a magnificar a Cristo. Y esa era su esperanza, porque las prisiones y los padecimientos no serían un fracaso, no serían en vano. Él estaba allá, pero no en vano. No terminaría así nada más sin gloria a Cristo. Tenía que dar gloria a Cristo a lo que él estaba padeciendo, porque Pablo había puesto toda su vida, todo su ser, todo su cuerpo lo estaba entregando, porque la vida ya la había entregado cuando se rindió a Cristo. Entonces Pablo confió en el Señor en todo su corazón, y por los hermanos que estaban de acuerdo con Pablo y oraban y confiaban en el Señor, que se haría la voluntad de Dios en Pablo para la gloria de Dios. Eso estaba sucediendo. Y había esa certeza, porque oraban por algo que era voluntad del Señor, no era otra cosa que pidas tú por egoísmo, no, era la voluntad misma del Señor. Entonces confiaban en que se iba a dar. Esa era la oración de Pablo, esa era la oración de los filipenses, pero no la oración de los filipenses satisfacía la necesidad de Pablo. Era necesaria la oración, sí, pero no satisfacía la oración de ellos la necesidad de Pablo. La oración de otros hermanos en Cristo sí es necesaria, pero no eso va a traer confianza a ti. A Pablo traía confianza la suministración del Espíritu de Jesucristo, la cual venía por la oración de los filipenses, pero era Cristo que lo ponía en su corazón. Era Cristo que lo ponía en tu corazón. Entonces no vas a confiar. Sí, es cierto, necesitamos de las oraciones, pero la confianza la pone el Señor debido a las oraciones. En otras palabras, lo que el Señor puso en Pablo fue debido a las oraciones de los filipenses y de Pablo mismo que oraba, e hizo que Pablo confiara primero en Dios para decir que no sería avergonzado en nada, que era un hecho que esto iba a traer magnificencia, magnificar a Cristo. Él creía que Dios no iba a permitir que esto fuera en vano, que fuera avergonzado, ni tampoco que fuera algo que él haya hecho mal y Cristo o Dios se volviera en contra de él por ese asunto. No, Pablo estaba en prisión y estaba esperando el juicio, pero sabía que eso que venía, que no sabía si era liberación de física, liberación física de allá, o iba a ser a lo mejor muerte. No sabía, pero todo eso sabía, que él confiaba, que él estaba en el centro de la voluntad de Dios y que eso iba a ser para la gloria de Dios, para magnificar el nombre de Cristo. Sabía que Dios no lo estaba castigando a pesar de esa adversidad que estaba pasando o que estaba sufriendo en ese tiempo. Por eso dijo que sería magnificado Cristo en su cuerpo, y dice él, o por vida o por muerte. O sea, él no sabía si la liberación iba a ser física o iba a padecer, porque la liberación la da el Señor. Física o no física, te libera el Señor. Entonces tenía esa confianza porque percibía el valor de lo que Cristo hizo por él. Él percibía, él sabía, sopesaba lo que Cristo hizo por él. Así que Pablo le enseña a los filipenses que a lo mejor no iba a ser liberado de su prisión, que tal vez resultaría en muerte, o sea, en martirio, como los mártires, ¿no? Como Jacobo, que murió a espada. O también puede ser que haya sido liberado. Pero Pablo decía, sea una o la otra, debemos saber que lo que Dios permita, de la manera que sea, es liberación de Dios. Es liberación de Dios y va a traer gloria y magnificencia a su santo nombre. Entonces esta perspectiva, hermanos, no la tenemos. Cuando viene algo malo, no confiamos como Pablo. No confiamos en que el Evangelio va a progresar y que el Señor está en control y que por algo estamos en esos lugares o en esas situaciones en las que estamos. Y Pablo pues obviamente tenía esta perspectiva. ¿Por qué? Porque él se llenaba del Espíritu Santo, él conocía la palabra, él obedecía, crucificaba sus pasiones carnales, se esforzaba, se apasionaba por Cristo y su Evangelio, y para él era lo primero, lo primordial. Y no podemos decir, es que era Pablo, el apóstol Pablo, pero Pablo era un hombre común y corriente como nosotros. Solo que él obedeció, se dejó llevar por el Señor, fue realmente guiado por el Espíritu Santo. Y de esa manera percibió la magnitud del amor de Cristo por él. La magnitud, y por eso Pablo vivió así su vida entregada, no para preservarla. Digo, no sé si que no la cuidaba, sí, pero su enfoque no era preservarla. Él estaba en el Evangelio día y noche, descansaba y seguía. O sea, no le importaba, no se promovía a sí mismo, sino la gloria de Cristo.
Él quería glorificar al Señor Jesucristo, aunque tenga que morir por él. Aunque eso le trajera azotes, lo vimos, tiene una lista de lo que él pasó. Fue apedreado, fue encarcelado, bueno, naufragó, muchas cosas. Le picó una serpiente, muchas cosas. Entonces Pablo estaba contento si Cristo le diera la oportunidad de, hasta en su muerte, magnificarlo, glorificarlo. O sea, eso es algo que golpeó a los filipenses, porque ellos vieron hacer milagros, a Dios haciendo milagros en muchos lugares. De hecho, hablamos la semana pasada de Hechos 16, 11 al 40, donde libera a Pablo y a Silas de ese lugar, donde el carcelero fue salvo y la familia. Entonces ellos pues sintieron como que, bueno, pudo el Señor glorificarse sacando a Pablo antes de que venga algo más fuerte, ¿no? Entonces fue algo duro para los filipenses el que Pablo no haya sido librado de los problemas desde un principio, sino que vea que a lo mejor iba a ser librado en medio de los problemas. Y esto es algo muy común porque nosotros queremos constantemente que nos libren del problema, que no se dé el problema. Pero el Señor a veces nos deja pasar en el problema. No nos va a evitar el problema porque necesitamos esas pruebas, pero estamos agarrados del Señor como Pablo lo estaba, y Pablo confiaba. ¿Por qué? Porque obedecía, porque se sacrificaba sus pasiones, crucificaba sus pasiones, obedecía a la palabra, era un hombre de oración, o sea, era un hombre enfocado en el reino de Dios y su justicia. Pero nosotros, ¿qué hacemos? Vienen situaciones y no queremos que pasemos por esto, y somos egocentristas, somos egoístas, siempre queremos todo lo fácil, sin sacrificio, sin dolor, siempre nos preocupamos por nosotros y no por los demás, y esto muestra claramente la falta de rendición al señorío de Jesucristo. Contrario a Pablo, que estaba totalmente rendido a Cristo, porque es fácil lo que nosotros queremos. Nosotros le estamos diciendo a Dios cómo Él puede y no ser glorificado en nuestras vidas. En esto sí, Señor, en esto no. En esto me niego y en esto adelante. En esto de tu voluntad sí y en esto de tu voluntad no. Eso no es rendirnos a su señorío. Eso no es seguir a Cristo, porque no nos estamos negando a nuestro yo. Estamos en el egocentrismo y estamos haciendo nuestra voluntad. No cargamos nuestra cruz cada día. Entonces no tenemos ese seguir a Cristo, por eso no tenemos esa perspectiva divina que Pablo tenía, por eso no hay esa pasión por las cosas del Señor, por eso no hay esa entrega total de nuestro cuerpo a Cristo, a su obra total de Cristo. Entonces Pablo sabiamente, pues él dejaba todo en las manos de Dios, él aceptaba la voluntad de Dios y se entregaba al Señor. ¿Por qué? Porque veía el valor de lo que Cristo hizo, del quien es Cristo y lo que hacía por él. Entonces ubicaba todo esto, este valor que veía Pablo, lo ubicaba, o sea, ponía sus pies sobre la tierra y le hacía ver quién era él, quién era Pablo. O sea, ya vio el peso de quién es Cristo y la obra que hizo en él, y veía quién es Pablo, su esclavo. Somos esclavos, nos compró con su sangre preciosa para servirlo, no para hacer lo que nosotros queramos. Somos esclavos, hacemos lo que nuestro amo nos diga. Ahora, Pablo vivía la vida ya no de Pablo, sino la vida de Cristo, no su vida. Nosotros debemos tener cuidado con nuestra vida, porque nuestra vida es lo que nosotros queremos en todas las áreas. En todas las áreas no vemos ni tantito la perspectiva de Pablo en nuestra vida. Por lo tanto, vivimos vidas cristianas likes, hermanos. Un pie en el mundo, un pie en el cristianismo. Y eso es tibieza. No le agrada al Señor. Es tibieza. Porque vivimos para nosotros y no para Cristo. Se nos olvida quiénes somos ahora que Él nos compró en esa cruz del Calvario. Vivimos como nos place. Escogemos qué hacer y qué no de la voluntad de Dios. Eso no está bien. Obedecemos y no obedecemos algunas cosas de la voluntad de Dios. Ni siquiera queremos sujetarnos a Cristo. Ni siquiera queremos sujetarnos a nuestras autoridades. Y eso que hace, hermanos, causa algo que es triste y que es perjudicial para nosotros, porque nos hace disminuir la perspectiva de quién es Cristo y lo que hizo por nosotros. Entonces Pablo veía a Cristo como cuando ves a través de un telescopio la grandeza, ¿no? Ves el universo y ves la grandeza del universo. Bueno, él veía la gloria de Cristo, lo que Cristo es, quién es Cristo, qué hizo por él, a través de la palabra, como si fuera un telescopio que lo engrandece.
Y obviamente lo ponía a él, lo aterrizaba y lo ponía con los pies en la tierra para que vea que él es un microbio y que él es un siervo, o sea que es un esclavo de Dios. Entonces, esto nosotros, hermanos, debemos hacerlo. No estamos enfocados en Cristo. Y obviamente por eso vienen sentimientos y salen de nuestro corazón envidias, celos, contiendas, todas esas cosas que no son de Dios. Entonces debemos nosotros empezar a buscar el reino de Dios, su justicia, que hoy cambies y te sujetes a dar todo tu ser por Cristo, para que nuestro cuerpo sea para la gloria de Cristo. Esto no nos va a hacer daño, hermano. Muchos creen que nos va a hacer, no, nos va a llevar a tener la perspectiva correcta de quién es Cristo y para qué fuimos salvos. Porque vivimos vidas de doble ánimo. Tenemos tibieza y nosotros tenemos perspectivas engañosas que nublan o empequeñecen la imagen de Cristo, la obra de Cristo. Y no solo para nosotros, para los demás que no conocen a Cristo. Con nuestro testimonio, tristemente, empequeñecen la imagen de Cristo. Nosotros lo empequeñecemos. Somos tropiezo. Entonces hay un modelo que vivir. Hemos visto que debemos imitar a Dios, imitar a Cristo, seguir sus huellas para poder reflejar a Cristo en este mundo. Porque no estamos fuera de este mundo, hermanos. El Señor oró por nosotros para que estemos en este mundo, pero nos guarde el Señor. Pero en este mundo tenemos que ser luz, tenemos que ser luminares. En este mundo debemos demostrar quiénes somos, porque todo esto tiene que ver con la redención de este mundo. El plan de Dios, no nuestro plan. El plan de Dios. Entonces, si llegamos a pasar nosotros por situaciones adversas, por desgracias, por enfermedades, por cárceles, la manera de cómo lo tomamos o cómo vivimos o cómo reaccionamos debe ser reflejando a Cristo, como Pablo lo hacía acá. Porque los cristianos, si perecemos o si somos felices, si vivimos o si morimos, tenemos que dar toda la gloria a Cristo con nuestra reacción, con esta manera de ser. Lo que sea que venga debe ser para la gloria de Cristo. Como dijo Pablo, Cristo será magnificado en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Es cuando Pedro estaba en la cárcel y fue liberado. Los hermanos al verlo no creyeron que era él, creyó que era un fantasma. No, estás loca, le dijeron a la hermana. Se asustaron, no creyeron que pasaría esto. Ellos estaban orando, pero no creyeron que Dios lo libere. Y miren, lo liberó. Sin embargo, al ver esa liberación en respuesta a las oraciones, fue motivo de gozo y exaltación. Glorificaron a Cristo. Pero antes de esa liberación de Pedro, dijimos que Jacobo no fue liberado. Que Jacobo fue asesinado a espada por Herodes. Entonces la muerte de Jacobo fue porque él abrazó el evangelio. Porque él abrazó la fe, no negó a Cristo. Y eso lo llevó a su muerte. Y es triste y una fuerte situación la que estaba pasando Pedro junto con Jacobo. Ahora, esto, ¿acaso no fue motivo para exaltar y glorificar al Señor? Es una muerte, ¿cierto? Triste. Pero Dios lo liberó, pero a su manera, no a la manera nuestra. Lo liberó a su manera. Jacobo fue liberado por Dios de esa manera. Y Dios fue glorificado porque fue por causa del evangelio de Cristo que Jacobo padeció. Y nosotros, los que nos llamamos cristianos, deberíamos estar dispuestos a exaltar a Cristo, ya sea por vida o por muerte. Ya sea por vida o por muerte. A veces estamos al borde de la muerte y hay gente que se va contra Dios porque algún familiar de ellos murió. Pero lo que hay que preocuparnos es antes de que llegue a esto y predicarles el evangelio para que sean de Cristo cuando mueran y sea para la gloria del Señor, ya sea muerte o vida. Y eso debe ser en todo cristiano, porque ya no vivimos para nosotros, sino para Cristo. Nuestra vida fue entregada al rendirnos al señorío de Jesucristo. Lo que ahora hacemos con nuestro cuerpo debe ser para lo que realmente importa, el evangelio de Cristo, el reino de Dios y su justicia, los intereses de Cristo. El cuerpo se va a desgastar. La vida ya fue entregada. Solo el cuerpo nos queda, que es la vasija, que obviamente allá está esa vasija de barro y nosotros llevamos dentro la luz, o sea, el evangelio, lo valioso, el tesoro, y había que entregarlo a otros. Y de esa manera magnificamos a Cristo. Exaltamos su nombre, le damos gloria con nuestras vidas. Y si es necesario
que venga la persecución, el martirio, no debemos volver atrás, sino como Jacobo, que no negó a Cristo, como Pedro y Pablo, que estaban en prisiones y no negaron a Cristo. Debemos reaccionar de esa manera, hermanos, de esa misma manera, porque nosotros no podemos tener otra perspectiva de vida. Nuestra perspectiva es Cristo. Si sufrimos es por Cristo. Entonces tomemos todo esto para la gloria de Dios, y si hay momentos de gozo, si hay sufrimiento, si hay momentos de felicidad, exaltemos y magnifiquemos a Cristo. Magnifiquemos su gloria a través de nuestras reacciones, de las adversidades o situaciones que vengan a nuestras vidas. ¿Para qué? Para que podamos tener la confianza de que ese evangelio va a progresar ante cualquier circunstancia, ante cualquier padecimiento, que Cristo sea magnificado con este progreso del evangelio. Para los que no son de Cristo, o que hay gente que no es cristiano, o que dice serlo pero no lo es porque no hay un fruto en él, es muy notable, no pierdas más el tiempo. No pierdas más el tiempo. Te puedes arrepentir de no hacerlo por el resto de la eternidad. Porque una vez muerto se terminó la gracia. Se perdió la última oportunidad que tenías. Pero si estás vivo, estás a tiempo. Así que busca diligentemente el Evangelio de Cristo y rinde tu vida al señorío de Jesucristo. Busca diligentemente su perdón a través del Evangelio de Cristo. Clama a Dios Padre por misericordia para que Él haga la obra en ti de arrepentimiento y fe genuina. Así que ya en Cristo, si el Señor, si tú vienes y el Señor obra en ti y te perdona, ya en Cristo, ya vas a ser de Cristo, vas a estar con los cristianos. Ahora pregúntate, ¿qué harán ahora en adelante cuando vengan persecuciones, cuando hayan sufrimientos, cuando vengan enfermedades, cuando vengan situaciones de persecución por causa de Cristo? ¿Van a exaltar a Cristo como Pablo, como Pedro, como Jacobo? ¿Van a exaltar a Cristo? ¿O se van a quejar y renunciar? A través de la vida de Pablo estamos viendo una reacción. Él no renunció. Él exaltó, magnificó su nombre. Ante sus padecimientos causó algo en el reino de Dios. El progreso del evangelio de Cristo. Magnificó a Cristo a través de esto. Entonces Pablo naturalmente respondía de esta manera, pero nosotros aún nos centramos en nosotros mismos, hermanos. Dios nos saca de ese confort, pero nosotros luchamos por volver a nuestro yo, nuestro egocentrismo, nuestra voluntad. Y lamentablemente, ¿qué hacemos con eso? Minimizamos la gloria de Cristo. Cuando lo que debemos hacer es magnificarlo con nuestras vidas, en nuestras vidas, que sea evidente. Que no se nos olvide lo que Cristo hizo por nosotros, los que ya son salvos. Porque a pesar de, a través de lo que hizo Cristo en la vida de estos apóstoles, si podemos ver la vida de los apóstoles y la gente que ha sido seguidor generación tras generación, dieron su vida en respuesta. Dieron su vida en respuesta. Nosotros tenemos que entender esto. No vemos que el evangelio se escribió con sangre, hermanos. La sangre de Cristo es cosa seria, no es un juego, es Dios hecho carne que vino y derramó por ti y por mí su sangre. Si tú eres cristiano, derramó por ti su sangre y Él merece toda nuestra rendición, nuestra sumisión a su señorío. Por eso debemos vivir por Cristo y por su causa. Y nuestros hermanos, como lo fue Pablo, Pedro, Jacobo y todos los demás, ellos lo hicieron. Nosotros nos falta que rindamos nuestra vida totalmente a su señorío. Nuestra vida debe ser Cristo, el evangelio y expandir el reino de Cristo. Que no nos dé trabajo, hermanos, amar a los demás, porque en ese tiempo se habían dividido por falta de amor, había envidia, celos, contienda. Que no nos dé trabajo amar a los demás. Que oremos, lo dijimos la semana pasada, y vivamos en la misma sintonía para la gloria de Dios y para el progreso del evangelio de Cristo, el único mediador entre Dios y el hombre, Jesucristo Dios. Que Dios bendiga tu vida grandemente y verdad cambie tu vida con esa bendición. Bendiga al Señor, su nombre santo es. Con todo mi ser cantaré
¿Quién me